Muy bien, amigos, estamos de regreso con su programa Cuidando tu Salud. Es un tema interesante el que estamos llevando a cabo el día de hoy, hablando del estrés, hablando de esa dificultad que estamos teniendo todos los mexicanos para llevar a cabo un equilibrio en la cuestión económica, en la cuestión laboral, y precisamente el estrés laboral es un detonante grave de enfermedades vasculares. Estaba revisando yo que en México se registran cerca de 75,000 infartos, de los cuales el 25% son derivados de un estrés laboral. Eso pues es un número fuerte, y además pues estamos dándonos cuenta de que no estamos teniendo un adecuado equilibrio con nuestros compañeros de trabajo, y que no somos los únicos los que estamos sufriendo. Es una enfermedad, como decíamos hace rato, que se contagia, que todos están sufriendo y que todos están callando hasta que viene el detonante, el compañero que se infartó, el compañero que terminó renunciando, el compañero que empieza a tener problemitas para lograr un adecuado desempeño laboral, y que no nos habíamos dado cuenta, sino que únicamente creemos que somos nosotros. Hay alternativas muy importantes para combatir ese estrés, y hoy tenemos aquí con nosotros una de esas posibilidades, con Miguel y con su equipo de su club de exploración, que está dando precisamente servicio a equipos laborales. Miguel, platícanos un poco más acerca de lo que estás haciendo precisamente con estos grupos. Claro, mira, bueno, yo quiero comentarte antes que lo que dices tienes toda la razón. Incluso esto nació con la idea de que, bueno, yo tuve un amigo muy cercano que le dio una embolia y él tenía escasamente 25 años, y eso fue precisamente por una presión enorme. Y bueno, es que tenemos un estrés laboral tremendo, y de ahí nace una frase propia, una frase mía. Yo dije, lo demás es lo de menos. Entonces, puede sonar muy burdo, pero realmente hay cierta profundidad tras esta frase. Y yo creo que dentro de esta frase de lo demás es lo de menos, pues yo he tratado de liberarme precisamente de estrés, porque a veces nos preocupamos de algo que no tenemos la certeza de que va a llegar o no, ¿verdad? Entonces, si tenemos alguna forma de liberarnos de ese estrés, pues que mejor. Creo que además muchos de los problemas de infelicidad en el ser humano, precisamente, y que provocan problemas de salud graves, es precisamente estar atorados en un problema del pasado o vislumbrando un futuro que ni siquiera tenemos. O sea, ni siquiera lo tenemos seguro y ya lo estamos echando a perder por un montón de situaciones de estrés. Pero, a final de cuentas, el primer paso ante la situación del estrés laboral, que es el que estamos hablando hoy, lo primero es reconocerlo, y que lo primero que tenemos que hacer es que lo reconozca el grupo, el equipo de trabajo, porque si no, no lo vamos a poder atender en su conjunto. Lo más importante es precisamente que quienes nos están escuchando empiecen a identificar ciertos rasgos de ese estrés laboral, para que empiecen a buscar la alternativa que ustedes nos están ofreciendo. Entonces, lo primero que tendríamos que platicar, amigos, es el estrés laboral. Bueno, empieza a llevarse primero. El líder de ese equipo de trabajo empieza a notar un bajo desempeño en sus actividades, en sus logros como empresa. Empieza a haber conflictos laborales, empieza a haber dificultades para el entendimiento entre los jefes de área, y eso nos va a llevar tarde o temprano a un problema económico de la empresa. Entonces, es importante asumirlo. Una vez que el líder del equipo se acerca contigo, Miguel, para que ustedes les busquen una alternativa, ¿cuáles son las alternativas que les están ofreciendo a las empresas? ¿Trabajan ahí dentro de la misma empresa? ¿Los llevan hacia un lugar donde ustedes ya tienen trabajo hecho? Sí, aquí lo que pasa es que, bueno, cuando una empresa me contrata, yo hablo directamente con el líder, precisamente para ver qué características tienen cada una de sus personas. Porque puede ser, por ejemplo, alguna persona con alguna enfermedad metabólica donde no puede tener un ejercicio extenuante. O puede ser, por ejemplo, algún equipo de personas que son muy activas, entonces a lo mejor a ellos se les puede poner un ejercicio fuerte como, por ejemplo, hilar una lancha y ponernos a remar, ¿verdad? Entonces, primeramente yo quiero conocer el grupo y hasta qué conflictos tienen dentro de ellos mismos, para saber sacarlos de esa área de conflicto y ayudarles precisamente a manejar el estrés con el que cotidianamente están conviviendo. Aquí en Querétaro, porque sabemos que tu club está radicando aquí en Querétaro,
¿dónde es donde habitualmente están llevando estas prácticas? Bien, mira, puede ser, por ejemplo, Huimilpan, que ahí nos ofrece un lugar donde se puede acampar y alrededor de la fogata se les da una plática, se hace una interacción muy padre entre toda la gente y al día siguiente nos ponemos a remar donde sacamos así todo el estrés con el ejercicio, ¿verdad? Y ahí es donde también hacemos actividades competitivas entre todos y de integración. Esa es una. La otra es algo que yo ofrezco que le llamo temazcal prehispánico, donde pues vamos a un lugar donde hay pinturas rupestres. Entonces primero pues se va visualizando así como que la situación con el mismo equipo y por ejemplo subimos una roca y que le ayudamos entre todos a subir a otra persona y etcétera, ¿no? Entonces hacemos la visita a pinturas rupestres, de ahí nos vamos a un temazcal prehispánico donde el guía que yo contrato, él nos enseña pero más que nada a agradecer. Lejos de otra cosa, agradecer. No sabemos qué compañero tenemos a nuestra izquierda o a nuestra derecha, pero nosotros tenemos que agradecer al compañero de junto. Y al mismo tiempo, ahí salen muchas cosas como, por ejemplo, bueno, ¿tú qué característica le ves a esta persona? ¿O qué cambiarías en él? Y entonces de ahí salen cosas que jamás se habían atrevido a decir en la oficina o en alguna junta, ¿no? Ok, obviamente parte de lo que es el volver al equilibrio de un individuo para poder lograr un estado psicológico apropiado es precisamente esa experiencia. Me parece muy agradable esto de agradecer, porque a veces nos estamos preocupando más por los problemas que no me gustan, por las características del individuo que está al lado mío que no soporto, pero el agradecer es algo que incluso es una práctica común en la meditación y la oración, ¿no? Proceso de agradecimiento antes de estar pidiendo. ¿Cómo valoran ustedes los resultados en cuanto a la empresa? Empiezan así, le dan un seguimiento a esa empresa que los contrató para ver cómo va el desempeño de... Sí, en este caso, por ejemplo, yo les doy una hoja, cuando se termina ya toda la sesión, todas las actividades, les doy una hoja a cada uno de los integrantes, haciéndoles una pregunta importante: ¿esta actividad que hicimos en este momento genera un cambio en sí? Y entonces ahí, si alguien me dice que sí, o sea, yo me doy, pero me voy muy agradecido de esa actividad. Y después al gerente, o sea, a la semana, le doy una hojita de preguntas al gerente y posteriormente a los 15 días. Y después le vuelvo a hablar para saber si quiere que hagamos otra actividad diferente y también de integración o más de riesgo o alguna otra diferencia, ¿verdad? ¿Preparan a su grupo previamente para esto o sin un previo aviso se les da la invitación a participar en estos eventos? No, sin una previa invitación. Sí, incluso se les dice, ¿saben qué? Vamos a ir, por ejemplo, con un explorador, nos va a llevar a tal lugar y vamos a hacer esas actividades. Y si se les pregunta quién quiere entrar. Entonces, generalmente, pues ahorita me ha tocado que nadie se echa para atrás, ¿no? O sea, si dicen, por ejemplo, yo soy hipertenso, yo soy diabético y como que no puedo hacer muchas actividades. Pero ahora sí pues les ponemos una atención especial a personitas que están un poco limitadas por su salud. Ok. Algo que es comentarles, queridos amigos, es este tema de estrés laboral. En primer lugar, lo estamos asumiendo ahorita en el programa de Cuidando tu Salud, porque se ha ido incrementando los problemas de este tipo en nuestro estado, sobre todo en nuestro país. Tristemente ya superamos incluso países como China, que manejaba un estado de estrés severísimo. Hoy estamos por encima de China, por encima de Estados Unidos, y eso nos habla de un problema grave, porque además no tenemos la capacidad económica de estos países para resolver de otra manera nuestro problema. Tenemos que retomar actividades naturales, actividades terapéuticas alternas, y no solamente dejarlo. Primero, hay países como China donde los problemas laborales pues incluso no son atendidos, simplemente es una estadística, pero que bueno, al final de cuentas es un medio trabajador en donde pues lo importante es que sea productivo, y el que no es productivo pues hay otros millones de chinos dispuestos a seguir trabajando, ¿no? En México hay esta estadística grave, pero pues también estamos hablando de que es una estadística en la búsqueda de resolver este problema. No podemos únicamente platicar de medicamentos, de fármacos, si no estamos pensando en que en el fondo del problema es sacar todo eso que nos está limitando para convivir entre el equipo de trabajo.
Vamos a ir a un corte y regresamos con algunas estadísticas más y con estrategias más para resolver este problema. Lo tienes todo, porque ahora tu sistema de cable TV Rey te ofrece